Hola, de nuevo. Bienvenidos a los que ya me conocen, bienvenidos de nuevo. Los que no me conocen, pues me presento rápidamente. Soy Carlos Waldo, soy médico internista y la finalidad de este canal, como lo había comentado en el primer video, si no lo han visto, véanlo, es tratar de proporcionar un poco de los conocimientos que he adquirido en el transcurso de mi vida, del ámbito profesional. El canal va a estar dividido en tres secciones principalmente. La primera sección es revisar casos clínicos con revisión del tema del caso clínico, muy concisos, muy rápidos. La segunda sección es sobre enfermedades específicas, estudios de diagnóstico, tratamientos muy específicos, una revisión rápida y concisa. Estas dos secciones son más que nada dirigidas para médicos que se encuentran en formación, médicos generales, médicos internos, médicos residentes, sobre todo en el ámbito clínico, que quieren obtener un poco de conocimientos, hacer un repaso muy rápido, estudiar para algún examen importante, el examen de residencia, el examen de consejo en el caso de los residentes. Espero que estas revisiones muy rapiditas que estoy haciendo sean de utilidad. Y la tercera sección es más que nada para los pacientes. Son revisiones de enfermedades o de preguntas que me han hecho constantemente en mi práctica clínica, en la consulta. Haré estas revisiones muy rapiditas, muy concisas de algunas diapositivas para aclarar algunas dudas de mis pacientes o dar informaciones muy concisas sobre algunas enfermedades con un lenguaje no tan médico, un lenguaje un poco más accesible para aquellas personas que no se encuentran en el sector salud. Esta sección entonces es la primera grabación que voy a tener sobre alguna enfermedad en específico, va a ser la albuminuria. Vamos a empezar rápidamente con el tema, albuminuria, cuando la orina predice enfermedad cardiovascular. Eh, la albuminuria, desde hace tiempo se conoce que las proteínas en la orina son un estado patológico, pero en la última década se han hecho estudios, varios estudios en los que se ha determinado que la proteína albúmina en específico es un predictor importante sobre algunos problemas que se van a presentar más adelante, sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Estamos hablando en aquellos pacientes diabéticos, en aquellos pacientes hipertensos, en pacientes que tienen antecedentes de problemas renales. La medición de esta proteína, albúmina en la orina, nos va a hablar sobre muchas cuestiones, muchos factores y nos va a predecir muchas cosas. Entonces es importante que nosotros como médicos, inclusive sobre todo los médicos que se encuentran en primer nivel o en el primer nivel de atención, es poder hacer de manera rutinaria este estudio de albúmina para poder eh, detectar algunos problemas que el paciente está teniendo y poder tener intervenciones a tiempo para que este problema no siga avanzando. Es decir, encontrar albúmina en la orina para poder controlar la diabetes, controlar la presión para que esto no siga avanzando y que no llevemos al paciente a un daño renal crónico, un evento cardiovascular mayor como un infarto agudo al miocardio, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es muy importante que quede bien entendido la importancia de este tema, ¿no? Que la albuminuria es un predictor de deterioro en la función renal y se asocia de forma independiente con resultados cardiovasculares adversos. Eh, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a medir o cómo vamos a hacer la medición de la albúmina en la orina? ¿Cómo vamos a encontrar la microalbuminuria o la albuminuria en la orina? Hay dos formas de medir las proteínas totales, que es la proteinuria y la albuminuria. Esta plática va a estar enfocada sobre todo en la albuminuria, específicamente en la albuminuria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, hay tres maneras de la medición de la albúmina en la orina. Tenemos uno, la muestra de orina en 24 horas, dos, medición con tira reactiva y tres, una relación albúmina-creatinina, que es una ecuación que nosotros podemos realizar para ver el daño o si se está presentando qué grado de albuminuria en el paciente. Si bien la albúmina no es una molécula homogénea en la orina, sino que sufre cambios en su configuración molecular en presencia de ciertos factores como iones, péptidos, hormonas e inclusive algunos fármacos, por lo que es importante saber ¿cuál es el mejor método para la medición de la albúmina en la orina? Vamos a hacer una revisión muy rapidita sobre las tres formas de medir la albúmina en la orina. Vamos a empezar con la recolección en orina de 24 horas. La recolección en orina de 24 horas sigue siendo el estándar. Si revisamos las guías, si revisamos artículos, si revisamos las recomendaciones, esta sigue siendo el gold estándar. ¿Qué quiere decir? Que es el mejor estudio que se puede realizar para cierta
o tal enfermedad o cierta o tal patología. Entonces, esta sigue siendo el gold estándar. Eh, es la más confiable y tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas sobre todo es que es engorroso, sobre todo para el paciente que está recolectando la orina de 24 horas. Puede ser que no lo haga de manera eficiente, que no recolecte la orina en las 24 horas, sino que se le olvide algún tipo de muestra a la hora de hacer a la hora de hacer del baño, que se pierda cierta cantidad de muestra. Entonces es engorroso, es lento, es propenso a errores en la recolección, inclusive durante el almacenamiento al recolectar la orina, y que es requerida forzosamente la congelación para su almacenamiento. Pero bueno, cuando es bien realizada, cuando se realiza bien la recolección en orina de 24 horas, pues es un estudio muy confiable. ¿Cuáles son lo que nos van a reportar con este estudio? La tasa de excreción de la albúmina. Vamos a encontrar que es moderadamente aumentado cuando está por arriba, cuando nos reportan por arriba de 30 miligramos en las 24 horas, y severamente aumentado cuando está por arriba de 300 miligramos en 24. Es decir, si está por debajo de 30 miligramos, podemos decir que es un estudio negativo, que no hay ni siquiera microalbuminuria. Cuando está por arriba de 30 miligramos, algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Tendríamos que investigar, pero por lo pronto algo está mal, ¿no? Entonces, recolección en 24 horas, en gold estándar, engorroso, lento, difícil de recolectar para algunos pacientes, pero sigue siendo el día de hoy el estándar de oro. La segunda, la medición con tiras reactivas. Son pequeñas tiras reactivas en un recipiente, que lo único que necesitamos es una muestra de orina, que el paciente inclusive nos lo puede proporcionar en el propio consultorio. Nos da una muestra de orina, nosotros metemos la tira reactiva a la orina y de acuerdo al color que se pinte la tira reactiva nos va a orientar sobre más o menos cuánto tiene de albúmina el paciente. Así es como nos lo van a reportar. Normal o ligeramente aumentado o negativo, es decir, no se pinta la tira reactiva. Moderadamente aumentado, trazas o una cruz. Y severamente aumentado, una cruz o más. Es conveniente en la práctica clínica, es decir, lo podemos hacer de manera muy rápida, muy concisa y en el consultorio. Las desventajas es que en ocasiones nos puede dar un resultado erróneo, es decir, número uno, no detecta la proteinuria por debajo de 15 miligramos y hay pacientes que nos puede decir que está trazas, es decir, moderadamente aumentada la albuminuria cuando inclusive la albúmina está por debajo de 50 miligramos. Eh, Puede ser que el paciente esté tomando ciertos alimentos o ciertos fármacos que cambien el color de la orina y que puedan hacer difícil un poco la lectura de las tiras reactivas, o cuando el paciente o cuando la persona que está leyendo la tira reactiva tenga una interpretación errónea de los colores y que pues ya sea que sea un falso positivo, un falso negativo, en cuanto hagamos la lectura de la tira reactiva. Entonces, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Me parece que tiene más desventajas que ventajas, pero si lo tenemos a la mano y nos surge hacer una prueba, creo que esta es la ideal, pero quizá valdría la pena confirmarlo con alguno de los otros dos estudios de los que les voy a hablar, ya sea la recolección de orina en 24 horas o la relación de albúmina-creatinina. Relación de albúmina-creatinina. ¿Esta cómo la vamos a obtener? Con una muestra de orina. Así como la de la tira reactiva, una muestra de orina y se va a solicitar al laboratorio albúmina en orina y creatinina en orina. Y se mide dividiendo la albúmina urinaria entre la creatinina urinaria que nos reporte el estudio del laboratorio. Y esto nos va a dar el resultado que nosotros queremos buscar. Normal o ligeramente aumentado por debajo de 30 miligramos, moderadamente elevada por arriba de 30 miligramos y severamente aumentada por arriba de 300 miligramos. Es como lo vamos a obtener. Tiene igual, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Predice bien la albúmina en orina en 24 horas a 30 miligramos en 24 horas. Es decir, lo que estamos buscando para microalbuminuria nos lo va a detectar sin ningún tipo de problema y tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 94%, es decir, bastante buena. Desventajas, pues bueno, antes se pensaba mucho que la cantidad de la orina, sobre todo de la proteína en la orina, cambia a la hora del día, el esfuerzo que el paciente haya hecho, el nivel de estrés, la postura, etcétera, etcétera. Sin embargo, en estudios recientes se ha encontrado que tiene una relación bastante aproximada con la recolección de orina en 24 horas. Entonces, esta es una muy buena opción también para la medición de albúmina en pacientes en 24 horas. Pero bueno, ya vimos por qué es importante, ya vimos cómo la vamos a solicitar
Pero ¿qué nos dicen los organismos internacionales? ¿Qué nos dicen las guías internacionales acerca del escrutinio de la albúmina en orina? Aquí tengo 5 guías principales, ¿no? La NICE, ADA, JNS7, KADOKI y KDIGO. Ahorita vamos a revisar muy rápidamente qué es lo que nos dice cada una de estas guías acerca de la recolección de orina, bueno, de la medición de la albuminuria. Pero las guías internacionales coinciden en que la albuminuria debe ser evaluada, sobre todo en pacientes diabéticos, ya que es un marcador de nefropatía diabética temprana. La mayoría de las guías también recomiendan medir la albúmina durante una prueba de relación albúmina-creatinina, o también la pueden encontrar en la literatura como cociente albúmina-creatinina, en orina como la medida preferida, incluso en personas sin diabetes. Vamos a hacer una revisión muy rápida de cada una de las guías. Obviamente, la JNS7 se orienta más en los pacientes hipertensos, la ADA en los pacientes diabéticos, KADOKI y KDIGO en los pacientes con enfermedad renal, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer una revisión muy, muy rápida. Vamos a empezar con las guías NICE. ¿Cuáles son los grupos de alto riesgo que las guías NICE nos dice que tenemos que realizar la detección de albúmina? En personas con diabetes, con hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad estructural del tracto renal, cálculos renales, hipertrofia prostática, enfermedades multisistémicas como lupus eritematoso, antecedentes familiares de enfermedad renal crónica en etapa 5 o enfermedad renal hereditaria. Es decir, todas estas enfermedades, estas guías nos dicen, ojo, cuidado, más vale medir la albuminuria de manera temprana para ver que no esté ocurriendo nada a nivel del riñoncito. ¿Cómo se debe de realizar? Bueno, la relación albúmina-creatinina se prefiere a la relación proteína-creatinina para todos los pacientes para la detección. Y la relación proteína-creatinina se puede utilizar a manera de seguimiento más que de escrutinio en aquellos pacientes que no son diabéticos. No nos recomiendan las tiras reactivas, ya es las primeras guías que nos dicen, ojo, las tiras reactivas no son lo ideal, entonces no las recomendamos. Se prefiere la primera orina de la mañana y el examen de detección se debe realizar por lo menos una vez al año. Entonces ya tenemos a quienes les vamos a realizar la detección de albúmina, que son los que ya comenté en primera instancia, y la segunda instancia nos dice, pues la relación albúmina-creatinina es una buena idea, se tiene que realizar una vez al año, sobre todo con una orina a las primeras horas del día, y la relación proteína-creatinina, pues bueno, no es lo ideal. Vamos a hacer la relación albúmina-creatinina. Estas son las primeras guías. Las segundas guías, las guías ADA, de American Diabetes Association, que se basan sobre todo en la diabetes, que nos dice al que le tenemos que hacer el estudio de albúmina. Pacientes con diabetes tipo 1 con una duración que ya tengan más de 5 años y en los pacientes con diabetes tipo 2 en el momento en el que se hace el diagnóstico. Se prefiere la relación albúmina-creatinina. No hay una recomendación específica sobre la muestra, se debe evaluar anualmente, es decir, igual que las guías pasadas, cada año realizar el estudio y confirmar los hallazgos positivos con 2 o 3 repeticiones positivas durante 3 a 6 meses. Es decir, te sale positivo el paciente con albuminuria, hay que repetir las otras pruebas en los primeros 3 a 6 meses después de la primera para confirmar que el paciente realmente tiene albuminuria. ¿Sale? Entonces, ya las primeras guías, ya vemos que en las 2 guías nos hablan sobre los pacientes diabéticos, es importante realizar este tipo de detección. Guías JNS7, las guías de hipertensión, personas con diabetes o con enfermedad renal. ¿Cuáles se prefiere? Relación albúmina-creatinina y no hay una recomendación sobre las horas de las mañanas o, detección, o prueba de detección anual, etcétera, etcétera. Solo nos dice diabetes, enfermedad renal, chécales la albúmina, sobre todo, ¿con cuál método? Relación albúmina-creatinina. Vamos, llevamos 3 guías y en las 3 guías nos han recomendado que el estudio de elección es la relación albúmina-creatinina. Vamos con las últimas 2 guías, que son las guías específicamente de enfermedad renal. Grupos de alto riesgo para escrutinio, minorías étnicas, personas de edad avanzada, antecedentes familiares, diabetes, presión arterial alta, enfermedades autoinmunes, como lupus, como el que nos decía la primera guía, infecciones sistémicas, infecciones del tracto urinario, cálculos urinarios, obstrucción del tracto urinario inferior, riñones pequeños, neoplasia, toxicidad por medicamentos y en aquellos pacientes con tabaquismo. Estas guías sí nos amplian un poquito más el panorama, nos hablan un poquito más sobre el tipo de pacientes a los que tenemos que realizar la detección de albuminuria, pero volvemos a lo mismo. Todas las guías nos recomiendan diabetes, hipertensión arterial y problemas de enfermedad renal crónica, ¿no?
que nos dice que los resultados positivos de la tira reactiva deben confirmarse mediante una medición cuantitativa, relación albúmina-creatinina o relación proteína-creatinina, en un plazo de 3 meses. Se prefiere la primera orina de la mañana, pero se acepta, pero no tiene ningún problema con que sea una muestra aleatoria y no nos dicen cada cuánto tenemos que hacer esta detección. Pero bueno, igual, otra guía que nos recomienda que se debe hacer la relación albúmina-creatinina. Vamos con las últimas guías. Las guías KDOQI, las Kidney International Supplement. ¿Cuáles son las personas de alto riesgo para escrutinio? Personas con diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, obesidad, dislipidemia, síndrome metabólico, tabaquismo, tratamiento con fármacos potencialmente nefrotóxicos, algunas enfermedades infecciosas crónicas y cánceres, y edad por arriba de 60 años. ¿Cómo hacerlo? Igual, favorece la medición de laboratorio. Relación albúmina-creatinina y relación proteína-creatinina sobre las tiras reactivas. Se prefiere la muestra de orina de la mañana temprano y la frecuencia de monitoreo. Estas sí nos dicen más o menos cada cuándo hacerlas. De 1 o 4 veces o más veces por año según la tasa de filtrado glomerular estimada y el grado de albuminuria. Es decir, ellos nos van a decir si solo es microalbuminuria, si no tiene una enfermedad renal crónica muy avanzada, pues una vez o 2 veces o 3 veces o 4 veces al año. Hay que echarnos un clavado a lo que nos dicen específicamente las guías, pero es más o menos lo que nos dice. Igual, enfermedades crónico-degenerativas son lo que más nos interesa. Un escrutinio de la albuminuria se debe realizar como el resto de las guías que nos comentan, relación albúmina-creatinina. Eso es bien importante. Entonces, revisamos 5 guías y en las 5 guías lo que nos comentan es varían un poco sobre las enfermedades que nos dicen que tengamos que hacer el escrutinio, pero todas ellas coinciden sobre todo en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, en pacientes con enfermedades multisistémicas, enfermedad renal crónica. Nos dicen, ojo, este es el grupo de pacientes que tienes que hacer la medición de albúmina para detectar algún problema a nivel renal y, pues como más adelante vamos a ver, problemas cardiovasculares a mediano o largo plazo. Y en todas las guías lo que nos recomienda son la relación albúmina-creatinina. En ninguna de ellas nos comentan, la primera opción es tiras reactivas, la primera opción es la recolección en orina de 24 horas. En todas, en las 5 guías, relación albúmina-creatinina. Medición, algunas guías no nos dicen la hora de la muestra, pero en algunas nos comentan la primera hora de la mañana, la muestra de la primera hora de la mañana y realizar en ella la relación albúmina-creatinina. Entonces ya sabemos qué es la albuminuria, ya nos hablaron sobre qué personas le tenemos que hacer el estudio y ya nos recomendaron cuál es el estudio de elección o el más recomendado, que es la relación albúmina-creatinina. Vamos a hablar un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Para poder entender la albuminuria, vamos a repasar qué es lo que pasa a nivel renal. ¿Por qué es tan importante que nosotros hagamos un escrutinio de la albuminuria? Ok. Aquí tenemos un esquema en el que me voy a basar para explicar un poquito. La estructura renal que más nos importa es el glomérulo renal y la barrera glomerular. Ahí es lo que va a pasar, ahí es lo más importante que va a pasar con la albúmina. La integridad del glomérulo va a depender de la función y la interacción, por lo menos, de 3 capas principales, que son las que les estoy poniendo aquí. La capa interna, que son las células endoteliales glomerulares, la capa externa, que es las células epiteliales glomerulares o podocitos, que son los que están en verde, y la capa que se encuentra entre estas dos, que se llama membrana basal, que es la que se encuentra en moradito y que vienen ilustradas en este esquema. Además de estas 3 capas, obviamente, pues hay algunas otras cosas como las células mesangiales, la matriz extracelular que rodea las nefronas, que ayudan en la estructura y en la fusión, pero lo que más nos va a interesar ahorita son estas 3 capas. Si hay algún daño en alguna de estas 3 capas de manera individual, se va a afectar la excreción de la orina. La orina se va a ver alterada y va a comprometer la función de las otras dos. Si está afectada la capa externa, a la larga va a afectar las otras 2 capas. Si la capa interna está afectada, va a afectar las otras 2 capas y lo igual con la membrana basal. Y esto en última instancia va a afectar pues, a toda la nefrona. ¿Sale? Entonces, la verdad es que dadas las características de la albúmina, la proteína, o sea, el tamaño y la carga, se cree que en condiciones fisiológicas la albúmina se filtra mínimamente, muy poquito en los glomérulos. Por lo tanto, un aumento en la fuga de la albúmina, es decir, un aumento en la albúmina en la orina, nos va a hablar de que hay un daño o un daño glomerular. ¿Okay? Como resultado hay un daño glomerular. ¿Por qué o qué es lo que lo está ocasionando? Pues bueno, eso se tiene que investigar, pero lo que sí nos orienta es que pues hay un daño a nivel glomerular.
Y aquí es un esquema muy rapidito sobre el glomérulo. En la parte roja que vemos en la parte superior, lástima que esto no tiene un apuntador, pero bueno, la parte de arriba se encuentra el glomérulo y después están los túbulos. Una vez que se filtra la albúmina del glomérulo hacia los túbulos, pues bueno, se va a desencadenar algunos mecanismos patogénicos que conducen a inflamación, fibrosis, expansión mesangial, hipertensión y posteriormente, pues función renal progresiva. Ahí están esquematizados qué es lo que va a suceder con la albúmina y los daños que va a provocar. Va a aumentar las células inflamatorias, las células vasculares, los fibroblastos y que finalmente van a provocar la inflamación, la fibrosis, expansión mesangial e hipertensión con una disfunción renal progresiva. Es muy extenso hablar sobre la fisiopatología de la microalbuminuria, de la albuminuria. No es el objetivo de la plática, pero sí es importante que más o menos nos demos una idea qué es lo que está pasando a nivel del glomérulo y de qué es lo que puede suceder si la albúmina se está fugando o si se está filtrando. ¿Sale? Hay muchos estudios, como les había comentado al inicio de la plática. En la última década se han realizado varios estudios para ver cuál es la repercusión de una albuminuria, tanto a nivel renal como cardiovascular. Voy a hacer la revisión muy rápida y muy somera de algunos de ellos. De todas maneras, les dejo el nombre del artículo, así como los autores, para si quieren realizar una checada de estos artículos, que es lo más recomendable, después de cada sesión o después de una plática que nosotros escuchemos. Nunca está de más hacer una revisión exhaustiva de los artículos de los que nos hablaron, número uno, para reafirmar los conocimientos y número dos, para ver si en un momento dado el expositor nos está diciendo la verdad o hubo algún error en la interpretación de los datos que puede suceder, ¿sale? Entonces, el primer estudio que vamos a revisar, que vamos a ver, es un metaanálisis. Astor y colaboradores lo realizaron y es un metaanálisis de 3 estudios, con más de 21,000 pacientes con enfermedad renal crónica. Y esto se encontró que el riesgo de enfermedad terminal era 3 veces mayor en aquellos con albuminuria. Vamos a hacer una revisión de una de las gráficas más importantes. En el eje de las X encontramos la albuminuria que el paciente tiene, la categoría de la albúmina, y en el eje de las Y encontramos la incidencia de enfermedad renal crónica. Como podemos ver, entre mayor cantidad de albuminuria el paciente presenta, es más rápida la progresión hacia enfermedad renal crónica. La parte derecha, las letras que vemos ahí son los estudios que se analizaron, los 3 estudios que se analizaron y que se están esquematizando en la gráfica, y en todos podemos ver que hay una tendencia a una mayor progresión a enfermedad renal crónica en cuanto haya más albuminuria. El segundo estudio que les voy a mostrar es el de Gassenbort y colaboradores. Es un metaanálisis de 9 estudios con casi 850,000 participantes de población general y se encontró que el riesgo de enfermedad renal terminal aumentaba continuamente a medida que aumentaba la excreción de albúmina. Es decir, se incrementaba la enfermedad renal crónica entre más albuminuria el paciente tuviera. Y también encontraron que a medida que aumentaba la albuminuria, también aumentaba el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica y la incidencia de lesión renal aguda. Aquí están los datos del artículo por si le quieren dar una checadita. El otro estudio es Hemmelgren y colaboradores, estudio de corte con más de 1.5 millones de participantes de la población general y que mostró que el aumento de la albuminuria se asoció con una disminución en la tasa de filtración glomerular estimada, es decir, progresa la enfermedad renal crónica. Y con la progresión a la enfermedad renal en etapa terminal en todos los pacientes. Este estudio llama mucho la atención porque los riesgos de mortalidad, de infarto al miocardio y la progresión a insuficiencia renal asociados con un nivel dado de enfermedad renal, de un filtrado glomerular, aumentaban de forma independiente en pacientes con niveles más altos de proteinuria. Es decir, la mortalidad, el infarto, la progresión a insuficiencia renal, independientemente del filtrado glomerular que el paciente tuviera, se veía afectado de acuerdo a los niveles de proteinuria que el paciente manejaba. Es decir, 1 por 1,000 personas al año para aquellos sin proteinuria. O sea, si el paciente no le encontrábamos proteinuria, esta iba a ser la progresión de la tasa de filtrado glomerular, que se incrementaba, por ejemplo, si el paciente tenía trazas una cruz por tirar reactiva o relación albúmina-creatinina de 30 a 300, que podríamos decir microalbuminuria, se incrementaba. Vean, de 1 por 1,000 personas que teníamos sin proteinuria, se aumentaba a 2.8 con proteinuria. Y si el paciente tenía más de 300 miligramos de proteinuria, de microalbuminuria, es decir, se aumentaba hasta 13.4 por 1,000 personas al año, que es una proteinuria intensa.
Y la tasa de progresión a enfermedad renal terminal fueron de 0.03 por 1000 personas sin proteinuria, 0.5 por 1000 personas al año, y así de manera sucesiva se iba incrementando el riesgo de acuerdo a la cantidad de proteinuria que el paciente tenía. Este artículo es muy interesante. Pero no solo, como les comentaba, la proteinuria o la microalbuminuria nos va a hablar sobre una progresión o una alteración a nivel renal, también nos habla sobre daños a nivel cardiovascular. Nos predice que el paciente puede tener daños cardiovasculares. En este estudio de Dierks y colaboradores, los hallazgos que indicaban que la microalbuminuria, es decir, de 30 a 300 miligramos por 24 horas, se asocia de forma independiente con anomalías electrocardiográficas isquémicas menores y mayores. Por lo tanto, la microalbuminuria puede agregar valor junto con los indicadores de riesgo tradicionales en las estrategias para detectar individuos de alto riesgo y orientar a la acción para prevenir enfermedades cardiovasculares. Es decir, aparte de los riesgos cardiovasculares que ya nosotros conocemos, ¿no? La edad, tabaquismo, sedentarismo, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, esos factores de riesgo que nosotros ya conocemos, la microalbuminuria tendría que ser un factor de riesgo que nosotros tendríamos que medir en aquellos pacientes que están propensos a tener enfermedades cardiovasculares. Además de todos los riesgos cardiovasculares que ya conocemos, la medición de microalbuminuria sería una muy buena idea. Este otro estudio de Liu y colaboradores, un subgrupo de pacientes con diabetes de una corte basada en la población de pacientes nativos americanos, el estudio Strong Heart, la prevalencia de disfunción diastólica fue 16% en aquellos pacientes sin albuminuria, 26% con una relación albúmina-creatina de 30 a 300 miligramos sin microalbuminuria y 31% en aquellos pacientes con relación albúmina-creatinina superior a 300 miligramos. Es decir, se encontró que había una relación entre el grado de microalbuminuria o albuminuria que el paciente tenía con la disfunción diastólica en estos pacientes diabéticos tipo 2. Este otro estudio de Jackson y colaboradores, que se hizo en pacientes con insuficiencia cardíaca, clase 2, clase 4 de la NIJA, encontró que la albuminuria, es decir, una relación albumina-creatinina por arriba de 30, confirió un 41% más riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y por arriba de 300 miligramos con un 88% más de riesgo. Es decir, esta microalbuminuria nos está dando datos indirectos sobre problemas renales y cardiovasculares, por lo que es bien importante que nosotros hagamos un escrutinio en este tipo de pacientes. Entonces, ¿a quién realizamos estudios? Uno, pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 3, 4 o 5, pacientes con alto riesgo, es decir, hipertensos, diabéticos, antecedentes familiares de enfermedad renal crónica o enfermedades cardiovasculares. ¿Y en quién no la tendremos que realizar? Bueno, en población general que se encuentra asintomático o que tiene bajos riesgos, ¿no? Entonces, como conclusión, creo que podemos resumirlo de esta manera. Pacientes que se consideran en mayor riesgo de resultados adversos, como aquellos con diabetes, con hipertensión y lo que como ya comenté, ¿no? Las pruebas son útiles para reconocer un mayor riesgo renal y cardiovascular y puede llevar a los médicos a recetar o ajustar la titulación de algún medicamento que pueda disminuir la albuminuria en los pacientes. Como ya en esta plática no voy a hablar sobre el tratamiento de la microalbuminuria, pero el YECA y ARA2 son los principales medicamentos. ¿Sale? ¿Qué estudios debemos hacer? Ya con la revisión que hicimos y con lo que revisamos de las guías, pues bueno, con base en la evidencia actual y en la mayoría de las pautas, recomendamos que la prueba relación albúmina-creatinina en orina, como prueba de detección para las personas con diabetes y otras personas consideradas de alto riesgo, es el estudio a realizar. Y para terminar, como una frase que me gustó mucho que leí de Hipócrates, uno puede obtener información considerable sobre la salud general examinando la orina. En este caso, no podía quedar mejor esta frase. Podemos hacer una detección oportuna para poner tratamiento, para hacer algunos cambios en los estilos de vida del paciente y conducirlo a una mejor salud, tratando de evitar que se progrese la enfermedad renal crónica, que progrese la enfermedad cardiovascular. Y creo que esta es una buena forma de terminar. Espero que les haya sido de utilidad y sobre todo que les haya quedado de manera muy importante que hay pacientes que están en alto riesgo, que se tiene que realizar la microalbuminuria. Ya vimos cuál sería el estudio de elección, qué es lo que podemos lograr con ese estudio de detección y lo que podemos evitar si encontramos a aquellos pacientes con microalbuminuria. Espero que les haya gustado la plática. Como les comento,
Es una plática muy cortita, en 30 minutos hicimos una revisión de un tema que es extensísimo, extensísimo. Podríamos hablar horas sobre la micoalbuminuria, horas sobre la proteinuria, sobre los beneficios de medirla, sobre lo importante que es el tratamiento, etcétera, 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 pero de manera muy resumida. Espero que les haya sido de utilidad y los veo en la siguiente plática. No olviden seguirme, no olviden darle like, cualquier comentario, cualquier pregunta, los comentarios y que tengan un bonito día.